Por cierto que escuche esto, la mayoría de los adultos en Estados Unidos que han experimentado inundaciones importantes en los últimos 5 años piensan que el cambio climático fue al menos una causa parcial, según encuestas realizadas a principios de este año, antes de las inundaciones mortales en el estado de Texas. Las encuestas del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press NORC se realizaron en febrero y junio, antes de que las inundaciones catastróficas en Texas mataran a más de 100 personas durante el fin de semana del 4 de julio y dejaran a otras desaparecidas. Las encuestas encontraron que los estadounidenses generalmente tenían un alto nivel de confianza en el Servicio Meteorológico Nacional y en su informe meteorológico local, y la mayoría pensaba que el gobierno federal debería desempeñar un papel central en alertar a los estadounidenses sobre eventos climáticos. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses dijeron que habían experimentado inundaciones importantes en los últimos años, según la encuesta de febrero. Y entre ellos, alrededor de 7 de cada 10 dijeron que el cambio climático fue al menos una causa parcial de los eventos climáticos recientes que habían experimentado. Pero para tratar de solucionar estas preguntas y hablar más del tema, hoy nos acompaña Fausto Quintana, quien es internacionalista de la Universidad Autónoma de México, además de experto en desarrollo sostenible y cambio climático. Fausto, buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Andrea, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero preguntar es, ¿por qué están ocurriendo estas inundaciones repentinas y devastadoras en gran parte de Estados Unidos? ¿Se trata, por decirlo así, de la nueva normalidad o es algo excepcional de este año? Sin duda es una nueva normalidad. El cambio climático llegó para quedarse. Ya no hay espacio y no debería de haber espacio en la opinión pública a los grupos de negacionistas sobre el cambio climático. Hay que revisar muy bien la metodología de la encuesta que acaban de mencionar, donde las personas creen que solamente de manera parcial el cambio climático originó estas inundaciones, estas tormentas. El cambio climático, pues bueno, tiene sus expresiones en las inundaciones, pero también en los incendios forestales y en las sequías. En los futuros años, inmediatos y futuros años, la sociedad estadounidense, aunque tiene menor grado de vulnerabilidad como otros países, pues deberá aprender a vivir procesos de adaptación frente a estos sucesos climáticos que cada vez van a ser más extremos, van a incrementarse en número y en intensidad. Exactamente, y es pues sin duda lo que estamos viendo. Ahora, Fausto, se han manejado teorías de que las recientes inundaciones en Texas podrían estar relacionadas con la siembra o inyección de nubes en la región. ¿Esto es cierto? ¿Es probable? Eh, Puede ser probable. Ha habido experimentos científicos, por ejemplo, en Dubái, donde se generaron tormentas inmediatas, pero dada la magnitud y la frecuencia y el pronóstico que tenemos en los Estados Unidos, particularmente en la zona noroeste, noreste de los Estados Unidos, y lo que sigue sucediendo en Texas, indudablemente que esto está más asociado a la transformación de los patrones climáticos. El cambio climático no, aunque haya sistemas de alerta temprana y sistemas meteorológicos nacionales, pues no se puede predecir de una manera exacta. Esto la ciencia nos ha dado estos resultados en los últimos años. Por ejemplo, no se pensaba que llegáramos a incrementar la temperatura en más de 1,2 grados centígrados con relación a las épocas preindustriales, y ya lo estamos alcanzando. Y en algunas regiones se ha superado. Indudablemente que esto está más asociado a los efectos de las emisiones de gases de efecto de invernadero, particularmente el dióxido de carbono, el metano
el óxido nitroso y otros gases fluorados derivados de la industria en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Exactamente, es lo que estamos viendo y justamente quería ir a ese otro tema, digamos el otro extremo, porque aquí en California vemos extrema sequía que aunque pues ya es normal y ha sido normal en el oeste del país, se ha intensificado al igual que los incendios. ¿Cuál es la explicación científica de esto? Y bueno, pues también preguntar si entonces esto es algo a lo que ya nos tenemos que acostumbrar. Sí, indudablemente que las expresiones del cambio climático no solo son las inundaciones, el aumento de las tormentas en intensidad y en número por la evaporación derivado del calentamiento global. El cambio climático se expresa en extremos climáticos, en alteración de patrones climáticos. Indudablemente que la temporada de sequía grandes problemas que se han vivido en los últimos años. En Estados Unidos, los incendios forestales y en Europa, las olas de calor. En California ha habido incendios forestales muy intensos, siguen existiendo estos incendios forestales. Ahora ustedes reportan también lo de los incendios de Canadá, pero en América del Sur, en la Amazonía, también hemos tenido incendios forestales, en Australia incendios forestales y en Siberia incendios forestales. Las inundaciones que nosotros estamos viviendo en estos años se han ido incrementando conforme van pasando, digamos, los años en Estados Unidos, en el sureste de México y en otras regiones. Alemania también ha vivido inundaciones importantes. Exactamente. Y vaya que lo hemos vivido aquí en California, ni se diga el principio de este año que fue devastador los incendios y que también pues nos comentaban expertos que tiene relación con las lluvias de hace 2 años que provocaron pues que creciera la hierba y de ahí después se secara y provocara estos incendios tan terribles. Entonces, Fausto, ¿qué medidas de adaptación estructural y también a nivel gubernamental tienen que aplicarse para evitar mayores tragedias en un futuro? ¿Qué falta por hacer? Tenemos que tomar medidas tenemos mucho por hacer y toda la sociedad, los grupos sociales, los niveles de gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que hacer para mejorar las condiciones del cambio climático. Para empezar, la sociedad estadounidense debe de señalar de manera tajante lo equivocado que resulta la reducción del gasto a las agencias encargadas del tema del cambio climático. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias, el Servicio Meteorológico Nacional, el Programa Nacional de Seguros. Ustedes han vivido en los últimos años el problema de los incendios, pero también el de las inundaciones y también la reducción del presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental y a la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica, que es la que nos da la información que puede ser útil para estas alertas, estos códigos rojos, avisos a la población de que hay efectos climáticos, eventos climáticos que pueden, digamos, dañar su patrimonio y poner en riesgo la vida. A Estados Unidos en los últimos 45 años, por año le ha costado más de 68.000 millones de dólares el gasto sobre el cambio climático. Anualmente le dedica 11.000 millones de dólares al cambio climático con cifras del 24 y esto representa un gap ahí, un abismo de financiamiento para la lucha frente al cambio climático. Los las estrategias y acciones de adaptación son muy importantes, particularmente la infraestructura, seguir invirtiendo en energías solares, seguir invirtiendo en resiliencia comunitaria y en aquellas instituciones, como lo acabamos de señalar, que van a combatir
de una u otra manera al cambio climático y van a fortalecer las capacidades de la población para hacer frente a este problema ambiental que es de todo el planeta. Excelente, pues qué interesante este tema y por supuesto tu punto de vista, Fausto Sí, Quintana, sí, internacionalista de la sí. Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, la UNAM, además experto en desarrollo sostenible y cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Punto de Visión. Gracias.